Y ahora sí vamos a comenzar. Entonces, bueno, primero muchas gracias por su tiempo, por estar acá conectados en este Activation Day. Como lo ven en pantalla, vamos a hablar sobre compliance continuo. Y esta es la agenda que estamos manejando para el día de hoy. Bueno, no sin antes mencionarles que para que ustedes puedan preguntas, hay una forma de conectar en el módulo de Q&A o PIR, dependiendo en qué idioma tengan Webex. Y lo pueden encontrar con los tres punticos en la parte inferior derecha, como lo ven ahí en pantalla. Le dan más paneles, escogen Q&A o PIR y desde ahí pueden hacer sus preguntas. Es importante que las hagan desde ahí porque cuando hacen las preguntas por este módulo es más fácil darle seguimiento, es más fácil que les podamos contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Si las hacen por el chat, de pronto cuando nosotros mandamos links, cuando mandamos, bueno, distintos tipos de cosas, se pueden refundar preguntas y no se las respondamos si las hacen por el chat. Eh, Algo que nos preguntan bastante es que si la presentación y la grabación del evento pues se va a compartir y la respuesta es que sí. Eh, el, Como tal, la presentación se va a compartir a modo de PDF dentro de este canal de Slack que ven en pantalla. En un rato ya les envío el link ahí por el chat. Y ahí donde dice numeral eventos, en la parte de eventos de ese canal es donde se van a compartir los PDFs de este evento y de los demás eventos que nosotros hacemos. Y la grabación se va a subir a un canal de YouTube que tenemos de los usuarios, de la comunidad de usuarios de seguridad de la TAM. Y ahí también subimos los Immersion Days y también estamos subiendo ahorita los Activation Days. Un segundito. Por ahí me dicen que solo se ve la pantalla de la presentación. Pilar, ¿me confirmas por favor que si se está viendo bien, se está escuchando bien? Yo veo la de AWS Security Activation Day. Hay un problema de delay, pero en mi caso lo veo bien. Ah, hay como un delay como la vez pasada, sí. Sí, Webex, pues toca tener un poquito de paciencia. Bueno, no, déjame un segundo, yo paro de presentar y vuelvo a presentar a ver qué fue lo que pasó. Vale, muchas gracias, Fabián. Eh, Ahora ya, Yo veo la AWS Security Activation Day. Por acá también nos dice Sebastián Escandón que sí, señor. César también dice sí. sí, ya, bueno, ahí estamos en la de Q&A, ¿sí? Sí, todos me están diciendo que sí. Listo, listo, perfecto. Listo, entonces como les venía diciendo, se van a subir las grabaciones a un canal de YouTube y el link también se les va a pasar pues por el mismo canal. Por ahí también compartiremos el link de la lista de reproducción con la grabación del día de hoy. Listo. En cuanto a los speakers que tendremos para el día de hoy, los colaboradores, vamos a tener tres, como ven en pantalla. Yo, que soy Fabián Serrano, soy el que les va a dar la primera charla. Después va a estar Pilar, que es arquitecta de soluciones y ya nos va a ayudar con el tema del workshop que va a haber. La última parte del día va a estar Rodolfo, eh, que es un Technical Account Manager, quien también nos va a ayudar con las últimas charlas del día. Ahí, si quieren, pueden escanear los QRs, ahí están los links para que, por ejemplo, ellos compren ese tipo de eventos que vamos a hacer pues a lo largo del año, ya sean Immersion Days o Activation Days, todo relacionado con seguridad. En cuanto a la agenda que vamos a tener para el día de hoy, bueno, primero vamos a ver un recuento técnico. Listo. Entonces ya iniciando con nuestra primera charla, me vuelvo a presentar por si de pronto hay
nuevas personas. Mi nombre es Fabián Serrano. Yo soy arquitecto de soluciones enfocado en seguridad para clientes de toda Latinoamérica. Estoy basado en Bogotá, Colombia, pero igual atiendo a clientes de toda la región. Listo. Entonces, como les venía diciendo, en la primera parte del día vamos a hablar de tres servicios en específico: AWS Config, AWS Security Hub, eh, y aparte de eso, pues vamos a ver, como vimos acá, todo lo que tiene que ver con Audit Manager. Entonces vamos a empezar con AWS Config. AWS Config es un servicio que nos va a ayudar a proporcionarnos como tal un inventario, ayudarnos a monitorear y notificarnos acerca de los cambios de configuración que nosotros tengamos dentro de los recursos que tengamos desplegados en AWS. Sí, ¿qué nos va a permitir Config? Nos va a proporcionar una vista detallada como tal de cuál es la configuración que yo tengo en los recursos. Esto incluye también, por ejemplo, cómo se relacionan estos recursos entre sí, cómo se han configurado, por ejemplo, en el pasado. Y de esta manera, pues yo puedo ver cómo son esas configuraciones y cómo cambian esas configuraciones a lo largo del tiempo y esas relaciones también con otros recursos a lo largo del tiempo. Acá, por ejemplo, pues podemos poner un ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo ver en un bucket de S3, por ejemplo, si ha habido algún cambio con respecto a la configuración que yo le tengo descifrado a ese bucket de S3. Si yo puedo tener esta visibilidad de cuál es el estado actual de las configuraciones de mi servicio, de mis recursos, y puedo ver la cronología de cuáles son los cambios de esos recursos. ¿Qué puedo hacer aparte con config? Puedo tener lo que son los config rules, en donde yo pues básicamente puedo tener reglas gestionadas que puedo personalizar y que puedo activar para que me ayuden a evaluar si los recursos que yo tengo se ajustan a las prácticas recomendadas pues por mi organización y la que yo haya definido. Entonces yo podría, por ejemplo, tener una config rule que pudiera evaluar de forma rápida todo lo que son los volúmenes de Amazon EBS y ver si estos están cifrados o, por ejemplo, si tienen cierta etiqueta en específico que nosotros necesitamos que tengamos en esos recursos. Entonces, este tipo de cosas las puedo tener dentro de estas config rules. Y aparte de esto, pues puedo generar alertas ante un cambio de una configuración. Entonces, yo, por ejemplo, puedo personalizar una alerta si, por ejemplo, hay un grupo de seguridad que se cambió la configuración y se dejó abierto algún puerto que debería bloquearse al público, como por ejemplo un puerto de administración, todo este tipo de cosas que no deberían pasar. Yo puedo generar alertas cuando se identifique un cambio de este tipo, ¿sí? Y esas alertas pues me pueden llegar, por ejemplo, por medio de un tópico de SNS, o también puedo de una vez hacer una acción de remediación para ese tipo de acciones que se desvían. Todo esto lo puedo hacer por medio de AWS Config. Resumiendo también un poco de los features de las capacidades de AWS Config, bueno, es un servicio claramente con capacidad nativa que me va a ayudar a descubrir todos los recursos que yo tenga en AWS sin necesidad de que yo utilice agentes. Entonces, no necesito agentes para poder descubrir cuáles son los recursos que yo tengo desplegados dentro de AWS, sino él automáticamente los reconoce. Puedo realizar como tal un seguimiento de los cambios de configuración y tener el historial de esos cambios de configuración hasta de 7 años. Este tiempo igual es configurable, pero es máximo hasta 7 años. Puedo evaluar los cambios de configuración, eh, pues en comparación como tal con las políticas de cumplimiento por medio de las reglas personalizables, que es lo que dijimos anteriormente. Yo puedo colocar reglas y puedo evaluar si mis recursos se ajustan a estas reglas o no. Y aparte de esto, pues en caso de que se haga la comprobación de estos recursos, ¿sí? Y hay algún recurso que esté infringiendo alguna de las condiciones que yo estipule en estas reglas predefinidas, entonces este recurso se va a marcar como no compliant o bueno, como no conforme. ¿Sí? Desde esa forma ya empezamos a ver cuáles son los recursos que no están alineados a las configuraciones que yo quiero que estén dentro de mi ambiente AWS. Aparte de eso, pues voy a tener la capacidad de tener una vista agregada de la configuración de los recursos, del estado de cumplimiento entre cuentas, entre regiones. Para esto vamos a utilizar agregadores, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente, pues como su nombre lo dice, nos van a agregar información para tener una visión mucho más amplia de todo mi panorama
de configuraciones dentro de AWS para mi organización, para distintas cuentas. Y se integra con los ITSM o los CMDB, como lo tengan de pronto en sus compañías, como por ejemplo ServiceNow, Jira Service Desk, todos estos Configuration Management, Database o IT Service Management, todo esto va a estar integrado y se pueden integrar con AWS Config para que ustedes lo tengan pues centralizado y puedan gestionar toda la parte de gestión de cambios y configuraciones dentro de AWS. Listo, si ya entramos más a detalle a cuáles son las capacidades de AWS Config, vamos a ver que vamos a tener, que esto ya lo hemos nombrado antes, pero vamos a tener un historial de configuración de los recursos de AWS, en donde yo puedo registrar todos los detalles de los cambios que se han hecho a los recursos de AWS, poder tener como tal el cronograma, el historial de esta configuración y aparte de eso, yo también puedo entrar a ver cuál era la configuración de un recurso en un momento en específico en el pasado. Entonces, en caso de que yo necesite ver que se cambió la configuración de un recurso y yo necesite saber cómo estaba antes en determinado momento, pues yo lo puedo hacer, yo puedo entrar y ver cómo estaba ese recurso. También vamos a tener el historial de la configuración del software. Entonces, en este caso, lo que AWS Config hace es que nos ayuda a registrar los cambios de configuración del software que esté dentro de las instancias y los servidores de Amazon EC2 y que se están ejecutando localmente, ¿sí? Aparte de eso, también puedo tener ese tipo de registro de cambios de configuración para servidores y máquinas virtuales que estén en otros proveedores de nube por medio de la gente también de System Manager. Y con AWS Config voy a poder tener la visibilidad de todo lo que se refiere a la configuración del sistema operativo, las actualizaciones a nivel pues, del sistema operativo, las aplicaciones que estén instaladas, cuál es la configuración de red, bueno, y otros tipos de datos que voy a tener por medio de AWS Config. Y esto pues también va a estar dentro de un historial de cambios que yo puedo ver a nivel de sistema operativo, y de esta forma, pues yo voy a tener un registro de todos estos cambios de configuración a nivel de infraestructura para estas instancias de Amazon EC2. Voy a tener también una configuración de snapshots. Entonces, AWS Config nos va a poder proporcionar un snapshot en un momento dado en que nosotros lo queramos de los recursos, de cuáles son sus configuraciones. Y esos snapshots yo los puedo generar por medio de CLI, los puedo generar por medio de una API de AWS y se van a entregar como tal a un bucket de Amazon S3 que nosotros especifiquemos para poderlo tener ahí, pues los datos de estos snapshots. Vamos a tener reglas configurables y personalizables. En este caso, AWS Config nos proporciona reglas que ya están prediseñadas y que evalúan como tal las configuraciones de nuestros recursos en la nube, así como tal, así como también, como lo vimos anteriormente, el software dentro de estas instancias administradas. Y nosotros podemos personalizar reglas para que evalúen las configuraciones de nuestros recursos, los cambios de configuración, eh, o crear, por ejemplo, reglas personalizadas en AWS Lambda, que también pues, nos ayuden a definir cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las pautas internas que nosotros queremos para nuestros recursos de AWS. Y básicamente todo esto, pues AWS Config lo va a evaluar y va a verificar básicamente el cumplimiento de estas reglas de acuerdo pues a los recursos que ustedes tengan desplegados dentro de AWS. Aparte de esto, también vamos a tener lo que es el seguimiento de relaciones de recursos. Entonces, como lo mencioné de manera breve al inicio, AWS Config va a descubrir y va a realizar como tal un seguimiento de las relaciones de mis recursos en AWS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él puede reconocer si yo tengo, por ejemplo, una instancia EC2, que aparte de eso, esa instancia está asociada a un grupo de seguridad. Entonces ya sabe que ese grupo de seguridad está asociado con la instancia de EC2 y entonces AWS Config va a registrar las configuraciones actualizadas de ambos, del grupo de seguridad y de la instancia de EC2 y pues digamos que las va a tener ahí relacionadas y de esa manera pues nosotros también podemos ver en caso de que alguna configuración haya cambiado, si fue de parte del grupo de seguridad, si fue parte de, bueno, de la instancia de EC2, vamos a poderlo ver. Vamos a tener conformance pack, ¿sí? Estos paquetes de conformidad básicamente lo que nos van a hacer
es que nos van a ayudar a administrar el cumplimiento de la configuración de los recursos de AWS a escala. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde la definición de políticas hasta la auditoría y los informes agregados, todo esto mediante un marco y un modelo de empaquetado. Entonces, los paquetes de conformidad se integran con AWS Organization y al utilizarlos, yo puedo empaquetar como tal una colección de las reglas que vimos anteriormente, reglas y acciones de corrección, yo las puedo empaquetar y lo puedo implementar para toda la organización. Entonces, esto es bastante útil si yo necesito establecer rápidamente una línea base de políticas de configuración de los recursos, mejores prácticas y de hacer todo esto para varias cuentas dentro de la organización, que sea escalable, que sea eficiente. Esto lo puedo hacer por medio de esos Conformance Pack. Y aparte de esos Conformance Pack, también me van a proporcionar puntuaciones de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, nos va a dar un score que va a estar en porcentaje y que nos va a ayudar a discernir pues rápidamente si el nivel que yo tengo en mis recursos cumple con el conjunto de reglas y de requisitos que yo haya estipulado dentro de ese paquete de conformidad y pues todo esto se va a capturar y se va a mostrar dentro de este paquete de conformidad. Voy a poder tener agregación de datos para entornos multicuenta y multiregión. Entonces, lo que yo les decía de los agregadores. Entonces, yo puedo tener agregadores de AWS Config que nos van a permitir tener auditoría y gobernanza centralizada y que nos van a brindar una vista completa de toda la empresa, de los metadatos como tal de la configuración de los recursos de AWS. Entonces, en este caso, yo voy a poder ver cuál es el estado de cumplimiento de las reglas de AWS Config y un agregador nos va a permitir recopilar cuáles son los datos de configuración y de conformidad en distintos tipos de escenarios. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, varias cuentas y varias regiones, un agregador que recopile todos esos datos, o por ejemplo, una sola cuenta y varias regiones, o yo puedo ver una organización entera y todas las cuentas de esa organización en las cuales AWS Config esté habilitado. Entonces son tres tipos de escenarios en los que yo puedo tener esos agregadores y pues puedo tener una visión mucho más amplia de cómo está mi configuración de mis recursos en el ambiente AWS. Y finalmente, pues vamos a tener dashboard de visualización. Entonces, en este caso, AWS Config proporciona tres tipos de paneles. En el primer lugar tenemos un panel que es el panel de control específico de la cuenta AWS y de la región que se está utilizando en ese momento. Nos va a mostrar cuál es la situación de cumplimiento de los recursos. Esto va a ayudar, por ejemplo, a los administradores de TI y al equipo de seguridad a detectar rápidamente qué recursos no cumplen con pues, las reglas que yo tengo estipuladas y tomar medidas adecuadas. Tenemos también, en segundo lugar, pues un panel de alto nivel por agregador que nos va a mostrar información, pues como lo vimos en el punto pasado con los agregadores, pues nos va a mostrar información como por ejemplo el recuento total de las reglas que no estén conformes en toda la organización, cuáles son, por ejemplo, las 5 principales reglas no conformes por número de recursos, los 5 principales cuentas que tienen mayor número de normas o de reglas que no se están cumpliendo. Y en tercer lugar, también Config nos va a proporcionar paneles detallados para cada agregador para que yo pueda profundizar en el inventario de recursos que tengo, en los detalles de cumplimiento, el resumen de cumplimiento por recursos, ver, por ejemplo, cuáles son las 10 cuentas principales con recursos que no están compliant, cuáles son las 10 cuentas principales con reglas que no se están cumpliendo dentro de los paquetes de conformidad que yo haya estipulado. Puedo también ver, por ejemplo, la comparación de instancias de EC2 que están en ejecución versus las detenidas, y esto va a estar pues categorizado por tipo de instancia. También puedo ver, por ejemplo, cuáles son los volúmenes de BS que tengo por tipo y por tamaño de volumen y todo ese tipo de vistas pues lo va a tener dentro de mi tercer dashboard en AWS Config. Listo. ¿Cómo funciona AWS Config? Bueno, entonces, al activar AWS Config, yo primero voy a descubrir los recursos como tal que están pues permitidos dentro de la región, que están habilitados, que existen como tal en nuestra cuenta y esto va a generar un elemento de configuración para cada recurso. Este elemento de configuración, pues básicamente lo que es una vista de la configuración en un punto en el tiempo en específico. Entonces, en este caso, pues cuando lo habilitamos, pues nos mira cómo está la configuración actual de ese recurso y eso genera pues este elemento de configuración. Se van a generar también elementos de configuración cuando se cambia la configuración de un recurso,
se van a mantener los registros de configuración del historial de cambios que se ha hecho a ese recurso desde el momento en que se inicia el registro. Entonces, desde el momento que se inicia el registro, a partir de ahí en adelante se van a registrar todos los cambios que yo le haga y todo eso se va a registrar como un elemento de configuración de ese recurso. Y aparte de eso, pues AWS Config va a crear estos elementos de configuración para cada recurso que esté soportado en la región. Si, por ejemplo, ustedes desean que Config no cree elementos de configuración para todos los recursos soportados en la región, sino que ustedes necesitan especificar, ustedes también pueden especificar cuáles son los tipos de recursos de los que ustedes pues desean realizar como tal el seguimiento. Entonces pueden hacer como ese tipo de exclusiones. Y AWS Config va a realizar como tal el seguimiento de todos los cambios de los recursos desde la invocación de APIs y esto por medio de, por ejemplo, cuando yo hago algún cambio, lo que va a hacer config es que va a llamar la API de describe o va a llamar la API de listar y de esa forma va a ver cómo está la configuración en ese momento del recurso y ese es el dato que él va a tomar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a eliminar, por ejemplo, una regla de salida de un grupo de seguridad dentro de mi VPC, lo que hace es que se invoca AWS config, config hace una llamada describe a la API de describe en el grupo de seguridad y de esa manera pues también puede ver AWS config todas las instancias que están asociadas a ese grupo de seguridad, las configuraciones actualizadas del grupo de seguridad y de cada instancia y todo esto se va a registrar como elementos de configuración y se van a entregar en un flujo que va a estar dentro de un bucket de S3. Aparte de eso, AWS Config también realiza un seguimiento de los cambios de configuración que no se han iniciado mediante la API AWS. Sí, o sea, por ejemplo, que yo haya hecho mediante consola, mediante el CLI. Y va a examinar las configuraciones de los recursos periódicamente y va a generar también elementos de configuración. Si periódicamente cuando haga una de estas revisiones encuentra que hay pues algún cambio de la configuración de alguno de nuestros recursos. Y si nosotros utilizamos las reglas de WS-config, también config va a estar evaluando estas reglas continuamente para ver si las configuraciones de los recursos se ajustan a la configuración que desea que yo tenga dentro de estas reglas de config. Y, por ejemplo, dependiendo de la regla, la evaluación puede ser, por ejemplo, en respuesta a un cambio de configuración que se le ha hecho en recurso o puede ser que se evalúe de forma periódica. También eso yo lo puedo tener dependiendo de la regla. Y cada regla está asociada a una función de AWS Lambda. Entonces, en este caso, la lógica de la evaluación de la regla va a estar dentro de una función de lambda y cuando AWS config evalúa los recursos va a invocar a esta función lambda que va a tener como tal la lógica de la regla y la función es la que me va a devolver el resultado de si está en conformidad o no está en conformidad eh, de acuerdo pues a los recursos que haya evaluado y de acuerdo a cuál haya sido como tal la lógica de la regla. Listo. Esto por el lado de AWS config. Ahora vamos a hablar de AWS Security Hub. Entonces, acá vemos que nosotros podemos categorizar los servicios de seguridad en 5 tipos pues de referencia, ¿no? Esto también está basado en el marco de ciberseguridad del NIST, en donde nosotros podemos tener una referencia, una lista de referencia para poder mapear varios servicios y proporcionarnos una guía a forma de lista de cómo nosotros podemos tener una estrategia de seguridad en aspectos claves que nosotros tenemos que cubrir. Entonces está la parte de Identify, de Protect, de Detect, de Respond y lo que es Recover. Entonces, como vemos, nosotros Security Hub lo podemos encontrar en la parte de identificar, ¿sí? Porque son servicios de AWS que está diseñado como tal para mejorar la visibilidad de los activos de la nube y nuestra postura de seguridad, que igual ya vamos a entrar más a detalle a qué es lo que hace Security Hub. Y también lo encontramos en la parte de Detect, ya que nos permite poder identificar la ocurrencia de algún evento de seguridad activo. Esto por medio de la recopilación de datos de otros servicios de seguridad, como por ejemplo Garduri, como por ejemplo Inspector, y todo esto va a estar centralizado dentro de Security Hub. ¿Cómo funciona
este flujo de respuesta de Security Hub? Bueno, primero, Security Hub lo que nos va a ayudar es a tener una visión integral del estado de seguridad de nuestro ambiente AWS. Entonces nos va a ayudar a evaluar en nuestro entorno según los estándares y las mejores prácticas que nosotros hayamos elegido, poder ver cómo nosotros estamos de acuerdo a esas mejores prácticas. Podemos también recibir hallazgos de distintos servicios de seguridad, eso fue lo que les comenté anteriormente, y también de soluciones de partners. Entonces, en caso de que yo tenga alguna solución de anti-malware, algún firewall que yo tenga que esté fuera de AWS y lo quiera tener dentro de Security Hub, podría hacer esa integración para tener todos estos datos centralizados. Esto me ayuda pues claramente a tener mayor visibilidad sobre los hallazgos de seguridad que están existiendo dentro de mi ambiente AWS y me va a ayudar a realizar chequeos automáticos. Entonces, en pocas palabras, pues básicamente esto es lo que se denomina un CSPM o un Cloud Security Posture Management, que nos va a ayudar a comparar cuáles son las configuraciones actuales y cuáles son las configuraciones que yo quiero tener en cuanto a estándares de seguridad, como por ejemplo y también mejores prácticas como por ejemplo el AWS Foundational Security Best Practices o los marcos de cumplimiento del CIS, de PCI DSS, del NIST. Todos esos están disponibles para que ustedes los elijan dentro de los estándares que ustedes quieren seguir cuando activan Security Hub. Entonces va a poder recopilar hallazgos de Amazon Garduri, de Amazon Inspector, de Amazon Macie, del IAM Access Analyzer y de Firewall Manager. Aparte, pues como les dije anteriormente, con soluciones de parte. Aparte de esto, pues cada hallazgo dentro de Security Hub va a estar contextualizado, al igual que como está en los otros servicios que están de fuente. Y esto me va a permitir pues tener más información y poder tomar acción de remediación adecuada para cada uno de los hallazgos que yo tenga dentro de Security Hub. Y en su Security Hub voy a poder pivotear a Amazon Detective para poder realizar un análisis de causa raíz si así lo requiero y poder pues también tomar acciones de respuesta, esto ya por medio de Event Bridge. Entonces yo, por ejemplo, por medio de Event Bridge yo puedo enviar un hallazgo que se genere a una herramienta de ticketing para su posterior solución. Puedo enviar, por ejemplo, a un canal de Slack donde está el equipo de seguridad. También lo puedo integrar con soluciones de tipo SIEM o, por ejemplo, lo puedo enviar a una función lambda que active una función lambda y que esta función lambda haga la remediación de algún, eh, pues de algún hallazgo que yo haya definido y que ya tenga una acción predefinida, que esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Una de las nuevas incorporaciones que se hizo en el reinvent del año pasado fue que se mejoró como tal el dashboard que tiene Security Hub. Entonces el panel ahora de control de Security Hub va a tener a un nuevo conjunto de vistas, va a tener un dashboard mucho más completo que nos ayuda a ver nos ayuda a ver de forma más completa cuál es nuestro panorama de amenazas de seguridad y cuál es nuestro panorama de cumplimiento dentro de AWS. Estas vistas nos van a ayudar a identificar rápidamente áreas de interés que nosotros tengamos, como por ejemplo cuáles son las amenazas que están actualmente, las vulnerabilidades, nos ayuda a priorizar también para mejorar continuamente nuestro estado de seguridad de la organización. Y todo esto sin la necesidad de herramientas de análisis como tal de datos de seguridad adicionales, o la construcción de queries complejas que yo necesite para ver distintos tipos de datos. Vamos a tener acá, como lo pueden ver en pantalla, cuáles son los security standards que yo tengo habilitados, cuáles son los recursos que tienen más hallazgos, cuáles son los hallazgos por región, todos categorizados en criticidad, ¿sí? También cuáles son mis vulnerabilidades a nivel de software, cuáles son los tipos de amenazas más comunes que yo tengo dentro de mi ambiente. Y todo esto, pues, son visualizaciones que ya están preconstruidas, que son personalizables. Yo puedo utilizar filtros, como ven en la parte de arriba, para profundizar como tal en un tipo de riesgo determinado, en una aplicación, en una carga de trabajo o en una región en específico. Y todas estas vistas yo las puedo guardar y las puedo volver a visitar fácilmente, ¿sí? Entonces yo lo puedo guardar como vista favorita y
después puedo seguir trabajando desde esa vista que yo guarde desde Security Hub. Y pues claramente todo esto son widgets, entonces yo puedo ampliar cada uno de estos paneles si así lo requiero. Si necesito pues verlo un poquito más amplio, lo puedo hacer. Ahí lo despliego como están en la parte de abajo y básicamente pues esto los puedo configurar de esa forma. La otra incorporación es la parte de Control Parameters. Esto básicamente es una novedad que nos permite, como su nombre lo dice, pues tener control sobre los parámetros de control de los controles que nosotros tenemos dentro de Security Hub. Entonces, básicamente lo que nos hace es que nos va a ayudar a que ahora nosotros podamos configurar los parámetros dentro de los controles de seguridad y de esta forma, pues nosotros podemos determinar qué aspectos dentro de un control nosotros consideramos que es importante o también al revés, que consideramos que no es importante, pues depende cuál es la tolerancia al riesgo de nuestra compañía, depende de, pues básicamente cómo nosotros estamos operando y de esta manera, pues nosotros poder ajustar estos parámetros para estos controles, ¿sí? Entonces hay varias reglas que son parametrizables y que me van a permitir decir, por ejemplo, dependiendo de los parámetros, esto es importante para mí, genérame un hallazgo o también pues decir todo lo contrario, esto no es importante para mí, no es relevante, no me generes hallazgos ya que no lo consideramos importante. Entonces de esa forma nosotros también podemos entrar un poco más a detalle y empezar a ver cuáles son las cosas importantes para mí dentro de los parámetros de los controles que yo tenga dentro de Security Hub. También tenemos las Automation Rules o las reglas de automatización. Esto nos va a permitir actualizar o suprimir los hallazgos de Security Hub sin necesidad de tener ningún código aparte que lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos va a ayudar en casos en donde yo tengo, por ejemplo, un hallazgo de criticidad baja que esté, por ejemplo, en un recurso de testing, entonces no es relevante para mi compañía a nivel de seguridad si así yo lo defino, entonces yo puedo automatizar una regla para que me suprima estos hallazgos. O también en el caso contrario, si yo tengo, por ejemplo, un hallazgo que está afectando un recurso que está en producción y que consideramos que la criticidad de estos hallazgos es mayor porque está asociado a un recurso bastante importante, entonces nosotros también podemos realizar este ajuste y priorizar pues de la mejor manera y elevar, por ejemplo, la criticidad de estos hallazgos que se generen sobre recursos que son más críticos. Algunas cosas a tener en cuenta de esos automation rules es que solo la cuenta de administrador, la persona que esté como administradora de Security Hub, es la que puede crear, eliminar, editar y como tal ver esas reglas de automatización. Estas automation rules se deben crear en cada región con la cuenta de administrador de Security Hub y el orden de las reglas es importante, ya que estas se pueden aplicar varias reglas al mismo hallazgo y si los hallazgos llegan a tener el mismo rule order, el mismo orden de regla que tengan asociados, entonces lo que va a hacer es que Security Hub va a aplicar primero la regla que tenga un valor menor en el campo de updated at. Entonces, básicamente esto lo que nos dice es que se va a aplicar la regla que se editó más recientemente. Esa es la que se va a aplicar en último lugar. Entonces, la que se editó más recientemente se aplica en último lugar, la que se editó mucho más antes es la que se va a aplicar cuando tienen el mismo rule order. Si tienen distintos rule orders, pues se va a hacer en orden dependiendo, pues, si yo tengo varias reglas dentro de un mismo hallazgo. Y actualmente se pueden admitir hasta un máximo de 100 reglas de automatización para una cuenta de administrador. Listo. Y finalizando, como les venía diciendo, nosotros podemos tener acciones de remediación, ya sea semiautomáticas o automáticas por medio de Security Hub. Entonces, cuando nos referimos a una acción de remediación semiautomática es cuando nosotros definimos que para cierto tipo de hallazgos nosotros ya vamos a tener una acción preestablecida. Vemos que siempre estamos haciendo el mismo tipo de acciones. Entonces yo puedo entrar a Security Hub, puedo generar una acción customizada. Esa acción customizada va a disparar un Amazon Event Bridge y eso va a disparar, por ejemplo, una función lambda que haga pues lo que yo estoy pidiendo dentro de esa regla customizada. Entonces, en este caso, yo tengo esas acciones customizadas, las voy a ver acá en el panel de acciones. Y, por ejemplo, yo cuando tengo un hallazgo de seguridad que va hacia un bucket de S3 y que está con acceso
al público, ¿sí? Que está con el acceso permitido de lectura al público. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una acción customizada que haga que se cierre al público pues ese bucket S3. Entonces yo puedo entrar, entonces selecciono el hallazgo, voy a acciones y le doy pues la acción customizada que yo tengo. Eso es semiautomático porque igual yo tengo que dar un par de clics. Entonces yo tengo que seleccionar el hallazgo, ir a acciones, darle close S3 bucket y listo. Ahí entonces se me cerró al público ese bucket de S3. O por ejemplo, yo también puedo hacer una acción customizada para aislar una instancia en caso de que yo tenga un hallazgo dentro de una instancia de EC2. Entonces yo puedo hacer una regla customizada que saque esa instancia del security group, lo mande a un security group que esté aislado para yo poder pues como tal hacer toda la parte de análisis forense de, de como tal esa instancia, poder sacar los datos de qué fue lo que pasó y que esté pues aislada de la red. Lo puedo hacer también. Y el caso es que yo ya digo, no, yo ya no quiero una acción semiautomática, sino yo ya quiero automatizar, por ejemplo, esta acción porque veo que siempre estoy haciendo también lo mismo. Entonces lo que hago es que yo puedo también, por medio de Event Bridge, cada vez que se genere cierto tipo de hallazgo, que se dispare Amazon Event Bridge y que esto también pueda ejecutar, por ejemplo, una lambda que haga básicamente pues lo mismo, sino que ya no tengo que entrar a la consola, seleccionar el hallazgo y pues generar la acción de automatizado que nosotros pues estamos definiendo acá, sino que todo se haga de manera automática. Listo. Y finalmente, otro de los cambios que se hizo dentro de ese reinvent es que ahora nosotros podemos habilitar y configurar de forma centralizada la configuración de seguridad que nosotros queremos que esté deseada en todas las cuentas, unidades organizativas y regiones dentro de AWS. Entonces, de esta forma nosotros podemos controlar de forma centralizada cuáles son los estándares que están habilitados dentro de las cuentas de mi organización y con este cambio nosotros podemos optimizar y simplificar la forma en que se está actualmente configurando y administrando Security Hub. Sí, entonces de esta manera yo voy a poder crear políticas de seguridad de una vez sin tener que tenerlas que actualizar por cuenta o región por región. Entonces, de esta manera yo puedo ser selectivo y decir, este control lo quiero habilitar en determinadas cuentas, en determinadas regiones y todo esto hacerlo de forma centralizada. Entonces, básicamente es una ayuda a nivel de la configuración y la gestión de Security Hub para toda mi organización. Listo. Y ahora pues finalizando con Audit Manager. Entonces, cuando nosotros hablamos de auditoría, nosotros vamos a ver que también para la auditoría se aplica un modelo de responsabilidad compartida. De pronto ya habían escuchado el modelo de responsabilidad compartida, depende de los tipos de servicios, depende de varios factores y también para el caso de auditoría pues se tiene un modelo de responsabilidad compartida. Entonces, cuando nosotros hablamos de reportes de cumplimiento de la infraestructura donde se están ejecutando los servicios, o sea, cuando estamos hablando de la seguridad como tal de las nubes, de la nube, estos datos lo pueden descargar de AWS Artifact. Entonces, en AWS Artifact va a estar todos los certificados, por ejemplo, de que la infraestructura AWS sí cumpla con determinado estándar, determinado eh, determinado estándar de la industria que ustedes necesitan que esté cumpliendo. Entonces yo entro a Artifact, busco, por ejemplo, un certificado de PCI y de esta forma pues nosotros podemos ver que como tal la seguridad de la nube se está cumpliendo y pues pasar este certificado, por ejemplo, al auditor. Entonces, esta parte de la responsabilidad de que la infraestructura esté compliant es parte de la responsabilidad de AWS, de acuerdo pues a distintos estándares, de acuerdo a distintos marcos de compliance. Y pues esta información la van a tener dentro de Artifact. Igual Artifact ya lo vamos a ver a final del día. Sin embargo, el hecho de que la infraestructura, o sea, el hecho de que todo lo que está dentro de los data centers sea compliance, eh, que AWS sea compliant, no hace por defecto que el cliente sí cumpla con, por ejemplo, con PCI, bueno, con distintos tipos de estándares de la industria, no hace que el cliente sea por defecto compliant, ¿sí? Entonces el cliente también debe asegurar, ahí está la parte de responsabilidad del cliente, debe asegurar que las cargas de trabajo que despliega también cumplan con esos estándares. Entonces a nivel de configuraciones, que las configuraciones se hagan de manera adecuada, para que estas cargas de trabajo que están sobre una infraestructura que ya es compliant se pueda también ser compliant. Entonces, básicamente,
nosotros para poder mostrar que estas cargas cumplen, ¿sí? Como por ejemplo con PCI, nosotros lo que debemos hacer es un gap assessment, ¿sí? Este gap assessment se puede hacer de forma manual o se pueden apoyar de Audit Manager. Y este gap assessment lo que básicamente va a hacer es que me va a generar un assessment de la carga de trabajo que yo tengo, va a verificar si esa carga de trabajo se ajusta al marco que nosotros queremos que se ajuste, que sea efectivamente que tenga las configuraciones necesarias, que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Y al hacer ese gap assessment, pues ahí ya estamos diciendo, listo, esta carga de trabajo sí es compliant, la infraestructura es compliant, entonces ya como tal, todo ya ahora sí está en cumplimiento y ya ahora sí pues puedo tener determinado tipo de estándar. ¿Cuáles son los beneficios de Audit Manager? Bueno, básicamente es que me va a ayudar a mapear el uso de los controles de AWS. Entonces nosotros podemos utilizar marcos de cumplimiento que ya están prediseñados, que ya lo vamos a ver en un par de slides más adelante, o crear marcos personalizados para recopilar la evidencia como tal para estos controles de cumplimiento. Me va a ahorrar tiempo como tal con la recolección, ya que esta recopilación está automatizada para esta evidencia y nos va a permitir pues centrarnos como tal en revisar la evidencia y en garantizar que los controles pues estén funcionando según lo previsto y según lo que pues se haya definido dentro de mi organización. Nosotros podemos también continuamente producir informes que estén listos para la auditoría. Esto debido a que la evidencia como tal se va a recopilar continuamente y se va a organizar por cada control que yo tenga. Y de esa forma pues yo puedo buscar, filtrar, revisar fácilmente cuál es la evidencia y pues de esta manera garantizar que los controles pues estén funcionando. Y cuando llegue el momento de realizar una auditoría, yo puedo crear informes de evaluación con la evidencia que se ha recopilado continuamente y todo esto va a estar almacenado de forma segura y pues va a estar en una forma que no se pueda alterar, ¿sí? Va a permanecer inalterada. Dentro de las fuentes de evidencia que yo tengo para Audit Manager, vamos a ver que yo puedo tener eh, todo lo que tiene que ver con la configuración de mis recursos que viene desde AWS Config, todo lo que tiene que ver también de cómo está mi postura de acuerdo a determinado estándar dentro de AWS Security Hub. Y para el tema de licencias, nosotros también podemos tener License Manager para ver el compliance, pues a nivel de las licencias que yo estoy utilizando dentro de mi ambiente AWS. Aparte de esto, pues también voy a tener como fuente los registros de actividad que vienen directamente desde CloudTrail. Entonces, todas las llamadas de API, todas las acciones que se han hecho dentro de mi entorno AWS van a estar ahí registradas en CloudTrail. Y aparte de esto, yo también voy a poder cargar evidencias manuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay algún control que requiera que, por ejemplo, toda mi fuerza de trabajo, mis desarrolladores, eh, tengan un entrenamiento, por ejemplo, en Security Awareness o en algún tipo de entrenamiento que necesite. Entonces yo, por ejemplo, puedo cargar manualmente todos estos certificados de mis trabajadores que asistieron pues a estos entrenamientos. Entonces son cosas que claramente AWS no va a poder automatizar porque no va a saber si ustedes tienen los certificados o no, pero yo puedo cargar esos certificados manualmente para pues ya tener como tal una visión más completa de esos controles. Y el viaje de la evidencia se ve de la siguiente manera. Entonces, primero se va a reunir la evidencia de las fuentes pues, que vimos anteriormente, va a tomar esos logs y Audit Manager va a tomar como tal toda esa evidencia cruda y la va a convertir en un formato universal y después va a mapear esa evidencia a los controles internos que yo tenga. Entonces, lo que va a hacer es que va a generar un reporte de acuerdo a los controles que se requieren para cada una de las evaluaciones de auditoría. Entonces, como vemos acá, tenemos la evaluación 1, la evaluación 2, tenemos distintos tipos de controles. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener distintos tipos de controles internos y esos controles internos se van a mapear a los controles que requiera pues cada una de las evaluaciones que nosotros estamos haciendo dentro de Audit Manager. Y cuando estamos hablando de los frameworks, de todos los marcos de compliance, todos los estándares que ya están predefinidos y que nosotros podemos usar dentro de Audit Manager, pues encontramos todo lo que tiene que ver con el NIST, el CIS, por ejemplo, PCI DSS, IPA, FedRAMP, todo esto son frameworks que ya están listos, que ya están preconstruidos y que están listos para usar dentro de Audit Manager, en los cuales pues ya están cargados todos los controles y yo puedo empezar a recolectar evidencia para ver si básicamente mis cargas de trabajo se ajustan a lo que piden cada uno de estos estándares. Entonces, esto es básicamente una ayuda
muy útil para que ustedes puedan de una forma mucho más rápida y puedan ahorrar mucho tiempo haciendo pues estos gap assessment para cada uno de estos estándares. Listo. Y ese fue el final como tal, pues como tal de la sesión teórica de recapitulación de los servicios. Vamos a ir a un pequeño descanso y después de eso pues vamos a empezar con el workshop.